El título de la práctica que vamos a exponer es Indicadores caseros ácido-base y está dirigida en particular para alumnos de cuarto de la ESO. Los objetivos de nuestra práctica son comprender la existencia de indicadores y su función, abordar la química como algo que está presente en la vida cotidiana y que no siempre es necesario un gran laboratorio para hacer química, generar dos indicadores naturales, uno con cúrcuma y otro con col lombarda, crear una escala de colores a modo de comparativa para conocer la acidez o basicidad de una determinada sustancia. La presente práctica tiene como fundamento principal acercar los conceptos ácido-base a los alumnos y alumnas. Siempre se escucha en la vida cotidiana de sustancias que se venden con pH neutro, dicen que es 5,5, o que alguna otra sustancia tiene sabor ácido, pero los alumnos y alumnas no son capaces de diferenciar los errores que estos conceptos le generan. Por ejemplo, los jabones que indican pH neutro no son neutros, ya que tienen el pH de la piel, que no es 7. Otro concepto que normalmente no se considera es que también existen, al igual que sustancias ácidas, las básicas y que son igual de peligrosas. Se habla también de dietas alcalinas y otros conceptos muy presentes en la rutina de nuestros alumnos. Es importante, pues, que sepan la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted y Lowry, pero también es importante que sepan que existe una escala de pH que nos permite cuantificar el grado de acidez y basicidad de una sustancia. Esta escala se puede calcular mediante estequiometría en las reacciones ácido-base, utilizando una valoración con un pHímetro o por volumetría con indicadores. En nuestro caso, buscamos acercar el concepto al entorno del alumno, darle herramientas para que ante la duda, sin mucho material necesario, sea capaz de determinar si una sustancia es un ácido o una base, y a través de las escalas incluso llegar a comparar grados de acidez y basicidad de determinadas sustancias. Vamos primero a entender de manera breve los conceptos de ácido y de base según las teorías ya mencionadas. Teoría de Arrhenius. Arrhenius definió los ácidos como sustancias que contienen hidrógenos y que, disueltos en agua, producen iones hidrógeno o lo que llamamos protones. Y una base la definió como una sustancia que disuelta en agua produce iones hidróxido, también llamados aniones hidroxilo. La teoría de Bronsted y Lowry. Esta teoría establece que los ácidos son sustancias capaces de ceder protones o iones hidrógeno y las bases son sustancias capaces de aceptarlos. No se necesita, por tanto, en este caso, un medio acuoso. Existe una escala de pH que nos permite cuantificar el grado de acidez, es decir, la concentración de protones en una disolución, y nos permite también cuantificar la basicidad de una sustancia. Esta escala se puede calcular mediante estequiometría en las reacciones ácido-base, utilizando una valoración con un pHímetro o por volumetría con indicadores. El agua tiene igual concentración de protones que de iones hidróxilos, por lo que su pH es 7, es decir, es un pH neutro. Las disoluciones ácidas tienen pH menor que 7, mientras que las básicas, su pH es mayor a 7. En nuestro experimento hemos utilizado como indicadores la col lombarda y la cúrcuma. En el caso de la col lombarda, tiene presente en su composición antocianinas, que son pigmentos hidrosolubles responsables de su color característico. De hecho, se utilizan como colorantes en alimentación, cuyo nombre es E163. Estas antocianinas cambian de color en función del pH. Sus estructuras en medio ácido y en medio básico son las siguientes. En cuanto a la cúrcuma, se utiliza para hacer papel indicador. Los papeles indicadores son muy útiles para poder medir aproximadamente el pH, sin necesidad de mucho experimento y de forma rápida. La cúrcuma tiene un color amarillo característico, que le confiere la curcumina. También se utiliza como colorante, conocido como E100. De la misma manera que la cianina, la curcumina cambia de color en función del pH. Su forma ácida es la siguiente. Al pasar a pH básico, cualquiera de sus grupos OH o el hidrógeno entre ambos grupos carbonilos pueden perderse. Por lo tanto, para conocer el pH de una sustancia, primero tendremos que hacer una escala de pH con colores que cada sustancia adquiere.
utilizando sustancias con pHs conocidos que nos sirvan para esta escala. Y finalmente, poder conocer el pH de sustancias desconocidas. En esta práctica vamos a realizar dos indicadores, el de Cohn-Lombarda y el de cúrcuma. Utilizaremos unas sustancias de las cuales tenemos conocido el pH para establecer una escala con los colores y luego otras sustancias para conocer el pH. Los materiales que vamos a utilizar para el indicador de Cohn-Lombarda son las hojas de Cohn-Lombarda, un mortero, alcohol, vasos, tijeras y un colador. Para el indicador de cúrcuma utilizaremos filtros de café, cúrcuma y alcohol. Para establecer la escala utilizaremos como sustancias el limón, que el pH es 2,4, el café, que el pH es 5, la leche, que es 6,5, el jabón de manos, que es 9, y el amoníaco, que es 11,5. Y como muestras utilizaremos el agua, la Coca-Cola, la lejía y el enjuague bucal. Comenzamos con la actividad. Empezamos preparando el indicador de Cohn-Lombarda. Para ello, machacamos con un mortero las hojas de Cohn-Lombarda que hemos cortado previamente con unos 100 mililitros de alcohol etílico. Luego, filtramos el extracto con el embudo utilizando el papel de filtro y el líquido obtenido, que es un morado intenso, será ya nuestro indicador. Lo reservamos. Comenzamos preparando el papel indicador con cúrcuma. En primer lugar, se añade una cucharadita de cúrcuma a unos 50 mililitros de alcohol etílico, se agita vigorosamente y se deja reposar un par de minutos. Debe repetirse el proceso anterior unas 3 veces con el fin de extraer la mayor cantidad posible de extracto. A continuación, se emplea un embudo con papel de filtro para separar el líquido obtenido del sólido. El líquido tendrá un intenso color amarillo. El extracto se puede conservar tal cual y utilizar como indicador, o bien se pueden impregnar unas tiras de papel de filtro de café y dejarlas secar para utilizarlos como papel indicador. En nuestro caso, optamos por impregnar el papel y dejarlo secar, así obtendremos el papel indicador. Vamos ahora a establecer la escala de pH con la Cohn-Lombarda utilizando los colores. Hemos tenido que ir haciendo variaciones sobre la marcha que ya iremos comentando y que en una posible práctica que se hiciera con los alumnos se cambiaría definitivamente el guión. Hemos aprendido, por ejemplo, que en el caso del café, de la leche o del jabón de manos, como son sustancias que tienen colores muy intensos, el cambio no se nota tan drástico. Entonces, lo que sí haríamos es coger sustancias que sean todas más o menos de la misma tonalidad para que se notase la diferencia más claramente al echarla con Lombarda. En el caso del limón, añadimos la con Lombarda y se vuelve rosa o rojizo. En el caso del café vais a ver cómo añadimos y añadimos y añadimos y añadimos y evidentemente se observa cómo no cambia de color. Entendemos que es porque es un color muy intenso y no se diferencia el cambio. En el caso de la leche sí que se ve morado, se entiende que sí que puede ser un pH intermedio. Y en el jabón de manos ocurre lo mismo, lo que pasa que el color es muy parecido al de la leche y no se nota tanto el cambio como en el caso del amoníaco, que se adquiere una tonalidad verde. Entonces, efectivamente vemos que las partes ácidas, las sustancias ácidas, al añadir el indicador de Cohn-Lombarda adquieren una tonalidad rojiza o rosa, y a las sustancias básicas, al añadirle la Cohn-Lombarda, adquieren una tonalidad verde. Lo que hacemos es coger más sustancias de un pH conocido. En este caso, lo que añadimos es el vinagre, que sabemos que el pH es 3. Fijaros que adquiere el color parecido al del limón.
Seguimos con las muestras. Hemos sacado una foto a cada una de las sustancias y hemos hecho una especie de escala de colores en función de la col lombarda. Fijaros que las zonas ácidas de pH ácido son más rojizas y las zonas básicas son verdes. En este caso hemos añadido la lejía, que también es básica al igual que el amoníaco, para poner un pH intermedio entre el jabón de manos y el amoníaco. Una vez establecida la escala, podemos conocer de manera cualitativa el pH de las sustancias que queramos. En nuestro caso, como primera muestra, hemos escogido la lejía, que, como hemos comentado en el vídeo anterior, la hemos utilizado como escala también para obtener un poco más de abanico de colores. Al vaso con lejía le añadimos unas gotas del indicador de col lombarda. Vemos cómo va cambiando automáticamente a un tono verdoso o azulado. La lejía es básica, por lo tanto la metemos en la escala nuestra a partir de ahora como pH básico. Nuestra siguiente muestra es la cerveza. A la cerveza le añadimos unas gotas de col lombarda, del indicador de col lombarda para ver el pH que tiene, y enseguida se nota cómo empieza a adquirir una tonalidad más rojiza. Al ver el tono que va cogiendo nos damos cuenta que efectivamente la cerveza es ácida. Su pH de modo cualitativo es ácido. Continuamos el experimento con el enjuague bucal. Al enjuague bucal le añadimos unas gotas de col lombarda y vemos cómo va adquiriendo una tonalidad morada. Al adquirir esa tonalidad entendemos que su pH es más bien ácido. Ahora hacemos la prueba con el agua del grifo. Al añadirle las gotas de col lombarda, adquiere una tonalidad azulada. Eso nos hace pensar que es un pH básico. Después de realizar la prueba con el agua del grifo, se nos ocurre probar el pH del agua embotellada. En este caso añadimos agua embotellada y le echamos unas gotas del indicador de col lombarda. La tonalidad que va adquiriendo es una tonalidad ácida, aunque no muy fuerte. Lo que hemos visto es que el agua normalmente tiene un pH neutro y para que sea potable tendría que ser un pH entre 6 y 9. Entonces es lógico que en algunas muestras de agua dé un poco básico y en algunas muestras de agua dé un poco ácido. Siempre estamos en torno al pH neutro. Realizamos el mismo procedimiento con la cúrcuma, pero como se puede observar, la práctica que hemos planteado de realizarla con papel no es muy ilustrativa. Entonces plantearíamos también cambiar el guión en el caso de la cúrcuma y utilizarla como indicador líquido. Se nos ocurrió, después de hacerlo con el papel, comprobar en algunas sustancias, ver ese mismo cambio, pero con el indicador en líquido. Y se pueden observar los cambios, son más apreciables cuando es líquido que en el caso del papel. A continuación, expondremos a los alumnos y alumnas 6 cuestiones para poder realizar en clase. En primer lugar, deberán representar con colores una escala de pH para la col de lombarda.
y además situar las muestras en la escala y predecir su pH. En cuanto a la cúrcuma, deberán representar con colores una escala de pH. Además, deberán situar las muestras en la escala y predecir su pH. A continuación, les realizaremos unas cuestiones. ¿Coinciden los pH de las muestras en ambas escalas? ¿Esperabas estos pH? ¿Coincide con lo que planteaste al comienzo? De este modo, los alumnos podrán demostrar si han entendido realmente el concepto de pH. Para finalizar, hablaremos de las posibles alternativas. El indicador de Cohn-Lombarda se puede hacer también sobre un papel. Además, existen varias sustancias indicadoras en la vida. Se podrían utilizar otras sustancias. En cuanto a la planificación temporal, se plantea una sesión para la explicación de la teoría y una sesión para la realización de la práctica. En cuanto a los residuos, una vez utilizados los reactivos no se podrán reutilizar. El papel indicador tampoco es reutilizable. Y por último, la seguridad. El amoníaco es corrosivo. Al utilizarse en materiales de la cocina no hay residuos peligrosos. Solo hay que tener cuidado de no mezclar las sustancias entre sí.